Bueno, yo soy filóloga hispánica y periodista de formación, así que vengo del mundo de las humanidades, pero actualmente soy especialista en el uso de la inteligencia artificial para el marketing digital, así que formo a empresas y profesionales, sobre todo de este sector, del marketing y de la comunicación, para que aprendan a usar la IA y así ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Evidentemente hay trabajos que se van a ver profundamente transformados e incluso algunos no descartamos que desaparezcan. Creo que la mayoría de trabajos van a tener, al final tenemos que entender que un trabajo no es una tarea, un bloque uniforme, sino que son muchas subtareas pequeñitas. Por tanto, parte de ellas se van a ir automatizando y parte no. En las demás va a ser una ayuda, un asistente que nos guía. Primero tenía esa pequeña base de entender cómo funcionaban, pero digo, es pequeña. Y será más la base teórica. Como usuario, ¿cómo se aprende a utilizar la IA? Usándola. Fácil. Y para mí el dato más contundente, y esto sí que te digo el porcentaje exacto, son el 66% de los líderes entrevistados, es decir, 2 de cada 3, decían que ya no contratarían a alguien que tuviera cero conocimientos de ella. Es decir, el conocimiento de ella prácticamente se ha vuelto un requisito a la hora de contratar. Hola, soy Miren Aguirre Gómez Corta Iza, filóloga y periodista especializada en el uso de la inteligencia artificial, y me uno a Educa tu Futuro para reflexionar sobre el futuro de las carreras de humanidades en esta nueva era de la inteligencia artificial. Bueno, pues hoy en Educa tu Futuro tenemos a Miren Aguirre Gómez Corta Iza, que viene a hablarnos de la nueva era en el área de las humanidades y de cómo estas humanidades vienen a complementar la era de la inteligencia artificial. Miren Aguirre Gómez Corta, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jaime, por invitarme y por decir también mi apellido, que entiendo que puede ser difícil. Oye, está un buen rato ensayando, fuera de micro, pero una vez que entiendes la lógica del apellido, suena hasta chulo. Oye, Miren, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Así una frase contundente. Bueno, yo soy filóloga hispánica y periodista de formación, así que vengo del mundo de las humanidades, pero actualmente soy especialista en el uso de la inteligencia artificial para el marketing digital, así que formo a empresas y profesionales, sobre todo de este sector, del marketing y de la comunicación, para que aprendan a usar la IA y así ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Mira, titular perfecto, ¿eh? ¿Cómo se nota la formación periodística? Y precisamente por ahí quería un poco también arrancar la charla. Mira, a ver, ¿cómo termina una periodista y filóloga de formación, además con notazas, que hay que decirlo, con pedazo de notas, divulgando, trabajando con herramientas tan avanzadas como la de la inteligencia artificial generativa? A ver, cuéntame un poco cómo ha sido tu evolución profesional. Entiendo que la trayectoria es un poco rocambolesca. Mira, yo incluso antes de empezar de terminar la carrera, empecé a trabajar en una agencia de marketing y comunicación. Y me entré ahí como redactora. Y estando en esa agencia, llevaba ya un tiempo en ella, fue cuando vivimos el boom de ChatGPT, de la inteligencia artificial, que se lanzó el 30 de noviembre de 2022. Y de repente yo me encontré con una herramienta potentísima que veía que iba a revolucionar mi trabajo, ¿no? En concreto hice un experimento en el que yo tenía un cliente para el que escribía un artículo, redactaba un artículo semanalmente, y solía tardar unas 4 horas en preparar solo ese artículo. E hice un experimento, ¿no? Y escribí el artículo de aquella semana completamente yo, sin ningún tipo de ayuda de la inteligencia artificial, y el de la semana siguiente con ayuda de ChatGPT. Y en lugar de 4 horas tardé 1. Evidentemente luego me aseguré de verificar las fuentes, de darle mi gracia, en fin, modificarla para darle la chispa y adecuarla a mis estándares de calidad, por supuesto que sí, pero tardé una cuarta parte del tiempo, que es una absoluta barbaridad. Y yo se la entregué a mi superior y le dije, Ferran, he escrito 2 artículos, revísamelos por favor. Y me los devolvió pues, con alguna coma, tal, pero me dijo, mire, como de costumbre están muy bien, para adelante. Y le dije, ¿no has notado nada raro? Me dijo, no. Y dije, ostras. Y por supuesto se lo expliqué, ¿no? Se lo expliqué, le dije, uno de ellos está hecho con IA, el otro no, tal. Y me di cuenta primero sentí cierto vértigo, ¿no? Porque digo, jolín, es que esta es una herramienta potentísima, pero si antes hacían falta 4 horas, ahora solo hace falta 1, antes hacían falta 4 redactores, ahora solo hace falta 1, y la primera que se va a la calle soy yo, porque era la más joven, ¿no? Esa fue mi reacción de miedo, que posteriormente ya le he dado la vuelta y que ya no siento ese miedo, ¿no? Pero de ahí eso me llevó a la segunda reflexión, que fue, bueno, bien, de acuerdo, si alguien se va a quedar como redactora, va a ser la persona que mejor domine las herramientas de IA. Y ahí fue cuando decidí formarme y entré en una época casi febril de consumir todo el contenido de ella que pasaba por mis manos, suscribirme a newsletters, hacer cursos, vídeos de YouTube, o sea, en fin,
consumir contenido a mansalva. Y ahí es cuando empecé a especializarme. Luego de ahí sí que fue, creo, interesante, porque propuse a mis jefes, que tuve la suerte de que confiaran muchísimo en mí desde el principio, y se lo agradezco un montón también a día de hoy. Les dije, mira, esto de la IA va a transformar por completo la forma de trabajar de una agencia. Así que nos tenemos que poner las pilas. E hice una especie de auditoría interna en la que analicé todas las tareas que estábamos llevando a cabo en la agencia, no solo yo, sino mis compañeros también, y ver cuáles de ellas se podían beneficiar del uso de la inteligencia artificial, cómo y sobre todo cómo hacerlo también de forma responsable y transparente, ¿no? Que me parecía muy, muy importante. Y tuve la bombilla, ¿no? Se me encendió ahí la inspiración para ir compartiendo este proceso en LinkedIn, ¿no? Pues el trabajo que estaba haciendo, que finalmente culminó en un protocolo interno y también en una guía pública y en un pequeño cursillo para, pues bueno, para otras agencias y departamentos de marketing. Y tuvo mucho éxito. Y a raíz de ahí me empezó a contactar, mi perfil de LinkedIn empezó a crecer, me empezó a contactar gente pidiéndome que hiciera un proceso de transformación similar en sus empresas y poco a poco empezaron a llegar oportunidades hasta el punto en que decidí, bueno, pues pegar el salto, ¿no? Lanzarme un poco a la piscina, ya habiendo valorado que no estaba vacía, que aquí hay muchas oportunidades. Y ahora pues me dedico a eso, me dedico a enseñar a gente de la comunicación y el marketing, que es del mundo del que vengo yo y que conozco muy profundamente, a enseñarles cómo se usa la IA, cómo podemos usar la IA de forma eso, responsable y eficiente en nuestro trabajo. Es decir, por lo que me has contando, un poco me has respondido a la siguiente pregunta porque te iba a consultar. En un mundo eminentemente tecnológico, en el que parece que o tienes formación en lenguajes de programación, matemáticas, en ingeniería, o no tienes futuro laboral, me dices que tú has puesto en valor tus estudios de periodismo y de filología precisamente gracias a las herramientas de inteligencia artificial. Totalmente, totalmente. Por dos motivos. El primero de ellos es que la formación humanística y de ciencias sociales, que es la que tengo yo, es fantástica para divulgar. O sea, yo soy muy buena cogiendo conceptos que suenan a chino y traduciéndolas al castellano que entendemos todos, ¿no? Y eso la gente lo aprecia mucho. Entonces, para la tarea divulgativa, ¿hace falta conocimientos técnicos? Sí, y me he empollado y he metido muchas horas en esa parte también, ¿no? Pero también, sobre todo, creo que hace falta claridad a la hora de comunicar, que es lo que la gente creo que aprecia de mi perfil. Y por otro lado, también es cierto que en mis formaciones yo siempre abro diciendo, mira, yo no soy informática, no soy ingeniera, no soy especialista en datos, yo soy filóloga y periodista. Y te entiendo. Yo estaba haciendo tu trabajo hace 2 años. Entiendo lo que estás haciendo ahora mismo y quiero que veas cómo he llegado ya hasta aquí a acompañarte en ese proceso. Entonces, hay mucha gente que me dice, mira, es que yo los perfiles técnicos no les entiendo. O sea, y es también normal, ¿no? Un informático va a hablar como informático. Yo no te hablo como una informática. Yo te hablo como una tía de marketing y comunicación normal que simplemente ha tenido éxito con la IA. Y eso la gente empatiza mucho y conecta mucho más. Sí, porque al final hablas el lenguaje de la gente que necesita aprender a usar esas herramientas, ¿no? Exacto, Yo aquí te quería consultar. Seguramente habrá muchos mitos tanto de las humanidades como de la inteligencia artificial. Vamos a desterrar alguno de ellos. No sé qué mito, por ejemplo, cuando alguien te contacta sobre IA, qué mitos, qué prejuicios suelen traer de casa que tú vas rompiendo poco a poco. Voy a mencionar 2. El primero de ellos fue el que yo misma tuve, ¿no? Este de, joder, ahí van a dejar sin trabajo y vamos a terminar todos en la calle. Es mentira. Es mentira. Evidentemente hay trabajos que se van a ver profundamente transformados e incluso algunos no descartamos que desaparezcan. Yo, por ejemplo, estuve a punto de estudiar interpretación y me alegro de no haberlo hecho porque esa es una de las vías profesionales que veo más en peligro, porque la traducción, ya vemos que hay incluso vídeos que se traducen con tu voz a cualquier idioma, eso ya existe, pero incluso en vivo existen ya herramientas que te subtitulan y te traducen. Entonces, yo si hubiese estudiado eso, me preocuparía, pero son la minoría. Creo que la mayoría de trabajos van a tener, al final tenemos que entender que un trabajo no es una tarea, un bloque uniforme, sino que son muchas subtareas pequeñitas. Por tanto, parte de ellas se van a ir automatizando y parte no. Además, las que se van a automatizar probablemente sean las más rutinarias, en las que menos valor aportamos. En las demás va a ser una ayuda, un asistente que nos guía. Ese por un lado. Y por otro lado, está el mito, ¿no?, de que la IA es algo súper técnico, que está vinculado a lo que yo te decía. Y sí, hay una parte técnica si te quieres dedicar a entenderla conceptualmente o su mecanismo, su funcionamiento técnico. Sí, eso existe. Pero
lo chulo de la IA generativa, que es lo que estamos manejando desde hace 2 años, es que está diseñada para funcionar con lenguaje natural, es decir, para que hablemos como si estuviéramos hablando con otra persona. No es real, evidentemente, pero la ilusión que provoca es esa. Ujú. Con lo cual, a nivel usuario, no hace falta grandes conocimientos técnicos ni de machine learning, ni de deep learning, ni de algoritmos, ni nada de eso. Simplemente escoger la herramienta y saber usarla. Claro. Son dos áreas de estudio distintas, ¿no? La parte técnica y la parte de exprimirla a nivel usuario. Sería un Pues quiero poco que como también la gente cuando, se anime. claro, como cuando llegaron a casa los primeros ordenadores, ¿no? Que realmente tú no tenías que saber cómo funcionaba el hardware, ¿no? El disco duro o la tarjeta gráfica para utilizar Windows, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y Ujú. creo que la revolución que vamos a tener es similar. Al principio tenían ordenador en las universidades, en las grandísimas corporaciones, y había uno que manejaban los equipos de informática. Y hoy en día todos usamos un ordenador Claro. y todos utilizamos Internet. Yo creo que el proceso va a ser similar. Oye, miren, te quería consultar. Vamos a hacer ese viaje en el tiempo a cuando tú estás estudiando periodismo y filología. A ti si te dicen que te vas a dedicar a esto de la inteligencia artificial, por supuesto te estallaría la cabeza, ¿no? Porque que era impensable. No lo sé. O sea, sí, porque en ese momento probablemente todavía no conocía lo que era la IA, sobre todo al principio. Ujú. Pero yo siempre he tenido un perfil bastante híbrido. Yo estoy de bachiller de ciencias, para que te hagas una idea. Ostras, Estudié bachiller tecnológico, hice física, química y dibujo técnico hasta segundo bachiller con literatura universal y filosofía. Es decir, te gusta un poquito siempre de me ha todo, gustado ¿no? mucho eso. Sí, además también en la carrera trabajé como responsable de redes sociales de un festival de cine científico. Ajá. Con lo cual, siempre me han interesado estos mundos y además creo que tenemos que tender hacia eso. O sea, estamos haciendo campos híbridos, ¿no? De, yo qué sé, pues biomedicina o medicina ética, yo qué sé, eso existe. Existe el punto de encuentro entre la comunicación y la inteligencia artificial, como es mi caso, ¿no? O arquitectura, arquitectura sostenible también. O sea, hay muchos matches entre Mm. disciplinas súper ajenas que me parecen súper enriquecedoras. Entonces, si hay gente que tiene intereses diversos, adelante con ello. Y eso no Sí, quita que me interesa también mucho estudiar literatura y estudiar morfología y estudiar los premios Pulitzer. Me encanta. claro, detectamos como esa tendencia a que lo que históricamente han sido cajones cerrados, no, oye, yo soy de ciencias y entonces voy siempre por la parte de ciencias y no me saques de ahí. No, yo soy de letras y no quiero ver ni una fórmula o no quiero ver ningún concepto extraño, ¿no? Ahora lo que tú dices, ¿no? En el mercado laboral, sobre todo de ahora, de esta segunda década o tercera década, mejor dicho, del siglo XXI, vemos como esos perfiles híbridos en los que tienes que ser bastante bueno en muchas competencias diferentes, aunque luego te especialices en alguna en concreto, ¿no? Y ahí destaques un poquito más, pero sí que tienes que tener un abanico de recursos, ¿no? Y de habilidades. Sí, 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 totalmente. Digamos, es que yo ahora mismo estoy también formándome en cuestiones de empresa y de ventas, porque al final he emprendido, que es otro área de conocimiento y creo que es enriquecedor. Hmm. Tampoco nos tenemos que agobiar, ¿no? Yo no tengo que partir de que con 18 años tengo que decir, voy a estudiar estas 5 áreas de estudio y voy a encontrar el punto de encuentro entre ellas. Pues igual no, pero bueno, empieza con lo que te interese y plantéate que vas a seguir aprendiendo en toda tu trayectoria profesional y eso te enriquece. A mí por lo menos me motiva mucho, ¿no? O sea, yo puedo seguir aprendiendo de áreas que me interesan Claro. y me sigo formando. También he estudiado educación, o sea, quiero decirte, es encontrar áreas que a ti te interesen y ver cómo tú, con los conocimientos que vas adquiriendo de distintas disciplinas, puedes ofrecer algo de valor. Ujú. Sí, porque me imagino que cuando tú estabas estudiando tus expectativas de trabajo eran muy diferentes, ¿no? ¿Cuáles eran? Si las tenías o no lo tenías muy claro. A ver, no lo tenía del todo claro, te voy a ser sincera. Una vía de trabajo bastante sólida era ser profesora de lengua. Me gusta mucho la enseñanza, de ahí que ahora me dedique a esto, y de ahí también que hiciera el máster de profesorado Ujú. para secundaria. Es una vía sólida y que de hecho la tengo en el horizonte para el futuro, ¿no? O sea, ahora mismo estoy en un entorno profesional muy motivante, he emprendido, estoy colaborando con empresas chulas y bueno, esto es como una ola, ¿no? Pero sí que es cierto que tal vez dentro de no sé cuántos años, pero imaginemos que me planto con 35 años y digo, bueno, es que ya me vale, no quiero seguir con este ritmo de vida tan intenso, porque es intenso muchísimo, porque la IA evoluciona a un ritmo vertiginoso. Sí. Y digo, pues prefiero ser profesora de lengua. Pues bueno, eso está ahí.
eso no lo descarto. Pero hacia finales de la carrera, que fue cuando yo ya veía la oportunidad que representaba la IA, vi que aquí había algo muy gordo cociéndose y yo quería ser parte. Y dije, mira, si me lo voy a jugar es ahora. Claro, No tengo hipoteca, no tengo niños, es el momento de jugármela. exacto, ¿no? Cuando tienes menos cargas, ¿no? Es cuando realmente puedes apostar un poquito más, ¿no? Exacto. Sí, animo a los jóvenes a hacer eso. Si ven una oportunidad, vea por ella, es el momento. Claro, no hay que tener esa obsesión, a lo mejor si lo tienes muy, muy claro. Yo quiero ser, por ejemplo, yo te voy a contar un secreto. Yo quería ser periodista de guerra, ¿no? Y fíjate dónde he terminado. Wow. Pero tampoco lo tenía muy, muy claro. Es decir, una idea tal vez un poco utópica o muy, muy de ensoñación. Y luego la vida te llevando por diferentes caminos, ¿no? O sea, que salvo que lo tengas súper, súper claro, vea por ello. Y si Mm. no, mantente un poco abierto a lo que te va llegando y a lo que tú mismo vas sintiendo que te llama y que te atrae, ¿no? Sí, sí, Que sí, en tu estoy de caso ha acuerdo. sido la inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo alguien aprende, en tu caso hace pues ya casi 2 años, ¿no? Que surge ChatGPT, en su momento fue creo el 3.0 o el 3.5, no recuerdo bien. ¿Cómo te formaste tú de manera autodidacta en inteligencia artificial generativa? Vamos a partir de que yo tenía un conocimiento mínimo de base Ujú. gracias a la carrera de filología, porque al final son modelos del lenguaje y hacen falta Claro. informáticos, pero hacen falta lingüistas. Oye, por fin vamos Entonces a encontrarle conocía uso al análisis morfosintáctico, ¿no? y tanto. Y a la semántica. A mí me parece, bueno, esto es un poco, igual un poco técnico, que a los no filólogos o no lingüistas les da igual, pero es fascinante, porque yo estudié semántica antes de la explosión mainstream de la IA generativa Ujú. y estudiamos conceptos teóricos que ahora vemos que se han traducido, que de verdad funcionan en la práctica a través de la IA. O sea, en fin, ha sido Wow. como una prueba tangible de que aquella teoría que estudiamos sin ver esa prueba Sí. ahora se ha ejecutado. Pero bueno, es un friquismo aparte. ¿Cómo aprendí? Primero tenía esa pequeña base de entender cómo funcionaban, pero digo, es pequeña. Mm. Y será más la base teórica. Como usuario, ¿cómo se aprende a utilizar la IA? Usándola. Fácil. A base de prueba y errores te vas familiarizando con las herramientas, hay millones y hay mucho contenido de formación gratuita en Internet. Mm. Lo que sí que también te digo es que es un mare magnum. Es difícil navegar por ahí y yo me he pasado, ya te digo, 2 años invirtiendo muchísimo tiempo y esfuerzo en ello. Entiendo que no todo el mundo quiere hacerlo. Dicho esto, también me formé de forma más o de manera más formal. Ajá. He querido evitar decir 3 veces la misma raíz, pero no me salió. Me apunté a un máster de IA e innovación de Founders y Microsoft. Y posteriormente también he hecho pues, otros cursillos de Google, que he hecho otro tipo de cursos de esta manera. Entonces, ¿se puede formar de forma autodidacta? Jolín, ya vale, ¿no? ¿Te puedes formar de manera autodidacta? Sí, sí que lo puedes hacer. También es cierto que hoy en día hay programas muy potentes que facilitan y aceleran mucho ese proceso. Entonces, depende de lo que cada uno quiera conseguir. Experimentando, ¿se puede llegar? Sí. Si lo que quieres es empezar a utilizar las herramientas mucho más rápido y de manera mucho más eficiente, pues bueno, hay programas muy buenos que facilitan esa labor. Sí, yo creo que has dado una clave. A mí me pasa un poco igual con el tema de las newsletters, ¿no? Estoy suscrito como a 25 millones de newsletters de inteligencia artificial y ahí, o sea, ya al final empieza a generar un poco de ruido, ¿no? Como que te llega demasiada información, demasiados consejos, demasiado... Y como que es difícil en concentrar el conocimiento y además decir, vale, ¿qué de todo este mare magno de información es lo que realmente me va a ser útil a mí en mi día a día, ¿no? Que es donde yo creo que la formación que proponéis, pues bueno, personas como tú, puede estar mucho más enfocada a casuísticas concretas y a perfiles profesionales concretos, ¿no? Totalmente. O sea, yo en concreto lo que pretendo hacer con mis formaciones es, hay muchos cursos ahí fuera de inteligencia artificial, en Mm. genérico, que están muy bien, o sea, están genial para adoptar una base. Y de hecho mucha gente primero hace esos cursos y luego llega a mí, ¿no? Esos cursos están genial porque te dan una visión general de lo que es la IA, cómo funciona, qué es lo que puede hacer. Lo que la gente necesita es ver cómo lo aplican a su propio trabajo. Entonces yo lo que intento hacer siempre es pensar, vale, ¿qué público tengo enfrente? ¿A quién me dirijo? ¿Y qué problemas tienen? Vale, ¿y esos problemas cómo se solucionan con IA? En mi caso, mi programa más potente está dirigido a profesionales del marketing, se llama Antimaster de IA para el marketing. Y lo que
se busca es identificar, en mi caso son 8 puntos de trabajo muy concretos que casi todos los profesionales del marketing tienen en común y qué herramientas de ellas se aplican ahí y cómo, con ejercicios prácticos. Yo me obsesiona de verdad que todo lo que enseñe sea práctico. Y lo más difícil de todo eso no es decidir qué enseñar, sino decidir qué no enseñar. Claro. Porque hay tantísimas herramientas, tantísimos procedimientos, tantísimos métodos, lo que sea, que lo que tienes que hacer es elegir solo lo estrictamente necesario para darle los resultados que desean. Eso es lo difícil, en mi opinión. Y también, seguro, ¿no? Pero también el mantener el temario actualizado, porque no sé si tienes la sensación, por lo menos yo la tengo, de que cada día salen cosas nuevas y lo que era como una ley establecida hace un mes, hoy, oye, por cierto, que ya no es así, ha cambiado. Oye, hay una nueva funcionalidad que tiene ChatGPT o una nueva IA, como puede ser Claude o Perplexity, me da igual, ¿no? Es como hacer temarios a un año vista es imposible, desde luego. Imposible, imposible, imposible. Claro. De hecho, hay Sí, un reto continúa. grande que me planteo, es, por ejemplo, para las universidades, ¿no? Que tienen que conseguir que la ANECA les acepte un plan de estudios, seguir unos requerimientos formales. Ya, es que ese procedimiento está genial para hacer una especie de guardarraíles de que lo que tienes es de calidad, pero es que la industria va mucho más rápido. Exacto. Va muy rápido. Yo ahí trato de tener como dos polos. Por un lado, ¿hay herramientas nuevas? Sí. ¿Hace falta que te las estudies todas? No. O sea, yo, por ejemplo, mi curso lo sigo enfocando de las primeras 3 semanas, sobre todo solo ChatGPT. ¿Hay alternativas? Sí. Pero céntrate primero en aprender uno. Aprender uno y luego ya explorarás el resto por tu cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que es cierto, es que, por ejemplo, los cursos pregrabados tienen un problemón, porque la de hace 6 meses ya cambiaron. Entonces, yo por eso siempre mis formaciones son en vivo, porque si sale una nueva funcionalidad, la enseño. Por ejemplo, la semana que viene tengo una clase de redacción, pues hablaré del ChatGPT 4o Canvas, que es una herramienta que salió, no sé si hace 10 días. Pues Sí. ya la semana que viene la enseño. Requieres esa agilidad, si no, te quedas retrasado enseguida. Qué difícil va a ser encajar eso, por ejemplo, miren, en planes de estudio, me lo voy a inventar, pero de institutos, ¿no? Porque igual que estamos enseñando matemáticas, lengua, yo creo que también será muy interesante, y me gustaría conocer tu opinión, el incluir, trabajar con herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vamos a Uf, encajar en unos planes de estudio que son, como tú dices, súper rígidos? es un temazo, el que es un melón el que acabas de abrir, y Mm, creo que tenemos que hacer una distinción muy clara, ¿vale? Yo me dirijo a profesionales y les doy herramientas para hacer su trabajo. El público de instituto es distinto, porque claro. ahí lo que pretendes es enseñarles a pensar, ¿no? A tener esquemas mentales para navegar por el mundo. Y la IA muchas veces te hace cosas de forma súper rápida, pero te has saltado toda la parte de formación. O sea, quiere decir, de si tú le mandas también te lo pongo como, o sea, porque yo en esta primavera he estado 3 meses en un instituto de prácticas, ¿no? Si yo Ujú. mando a una clase de tercero de la ESO a hacer un tema y resumen de una columna del País, por ejemplo, me da igual el tema y el resumen. Lo que me interesa es el proceso mental de procesar la información, entenderla y redactarla que has tenido. La IA es como si que se salta todo ese proceso, ¿no? Eso no me interesa. Entonces, creo que lo que hace falta más en el instituto es saber que existe esta tecnología, sí, y cómo hacer un uso responsable. Y para eso, como yo no soy experta bueno, en fin, no me considero experta en nada, pero em, como lo soy aún menos en temas de educación, quiero referir a Jorge Calvo Martín, Ujú. que es profesor universitario también de instituto y en absoluto genio de este tema y es el que se especializa. Su perfil de LinkedIn es oro, para eso vale muchísimo. Y por otro lado también quiero hablar de una iniciativa que es el marco, luego si quieres te paso la referencia por si quieres linkearla, pero es un Sí. marco, es una tabla que se implementa en institutos sobre cuánta IA se puede utilizar para realizar esta tarea. Y por Ah, qué ejemplo, pues bueno. dice, sí, está muy bien, no me sale ahora el nombre, pero te lo pasaré. Ujú. Es o bien generas tú todo el trabajo y puedes utilizar la IA para revisar, bien lo haces 50-50 o bien lo hace la IA y tú eres el responsable de revisarlo. Bueno, es un marco que al final promueve también la reflexión por parte de los alumnos para hacer un uso responsable de la IA. Ujú. Porque yo que también soy formador, muchas veces el alumno te plantea, ¿y para qué voy a escribirlo si ya lo hace ChatGPT? ¿Y para qué? Es como, oye, si ya me lo están dando hecho, ¿por qué voy a hacer yo el esfuerzo, no? ¿Qué le respondemos a estos alumnos, no? A estas personas también.
Es difícil, ¿eh? Mira, pues me cuesta. Lo que sí que creo es que tenemos que empezar tipo de trabajos que les pedimos. O sea, igual Ujú. pedir tanto tema resumen, no sé si tiene mucho sentido. O desde luego mandárselo a casa ya no tiene sentido. Eso sí que lo tengo clarísimo. Mandárselo a casa no tiene sentido. Hacerlo en clase, tal vez sí. Y tal vez lo necesario sería explicarles. Oye, mira, es que ¿por qué quiero hacer este ejercicio contigo? Joder, pues porque quiero que entiendas los textos. Que a ti en el día de mañana, cuando te llegue un contrato para el piso de estudiantes que vas a tener que coger cuando estés estudiando fuera para la universidad, que lo entiendas. Ese es el objetivo. Y a ver, los chavales no son idiotas. Si tú les explicas que, mira, es que entender es importante. Y en Ujú. el caso concreto de lengua y literatura, que es la asignatura en la que yo me centro, creo que el lenguaje es la habilidad más letal que podemos tener. Por Claro. tanto, creo que reclamar ese valor es importante, al menos como primer paso. Sí, es el entreno de la capacidad crítica y comprensión lectora, ¿no? Hace poco salió un Exacto. artículo, no recuerdo en qué periódico de Estados Unidos, que hablaba de cómo una de las grandes universidades de la Ivy League tenía grandes problemas con los universitarios que ya no eran capaces de tener capacidad crítica leyendo. Y programas de filología y de literatura comparada que antes, a lo mejor en un año académico, metían 100 libros, ahora tienen que meter 20 o 30 porque los chicos no eran capaces de procesar más, ¿no? Entonces ahí tenemos ese riesgo, ¿no? De perder o de delegar demasiadas cosas en la inteligencia artificial. Totalmente, Mm. totalmente. Tú me dices que estás convencida de que la IA no va a suplantar a todos los trabajadores. Eso es un mito que vamos a erradicar. Sí, no, es que no creo que vaya a ser así, es lo que te Ujú. decía antes. Creo que las tareas se van a ir automatizando, sí. O sea, va a ser una nueva tecnología que va a transformar la manera en que trabajamos, por supuesto, Ujú. pero no nos va a dejar a todos ociosos ni en el paro. Y además está creando nuevos puestos, eso también es así. O sea, yo soy el vivo ejemplo de ello. Una filóloga está enseñando IA. Hace 3 años esto era impensable. Hoy en día sí. Pues bueno, hay que... Joder, es que es como cualquier revolución industrial, ¿no? Pues cuando llegó la revolución industrial y de repente, en vez de 100 personas cosiendo, hacía falta una máquina que hiciera ahí todas las telas, Ujú. pues hubo gente que protestó. Pero Claro. esa gente ahora tiene otros trabajos. Es que eso es lo bueno del ser humano, ¿no? El trabajo, la fuerza del trabajo, no es un campo finito que Ujú. se vaya agotando y que la IA vaya ocupando. Es que a medida que la IA se va haciendo cargo de algunas tareas, nosotros nos inventamos nuevas tareas, ¿no? Ahora hay gente que se dedica a pasear perros. Eso antes no era impensable. Antes todos nos dedicábamos a la ganadería o a la agricultura. A Sí, medida que sí. la tecnología ha ido evolucionando, cada vez nos dedicamos a tareas más diversas. A mí no me preocupa que nos quedemos sin trabajo, la verdad. Y qué curioso que sea precisamente la inteligencia artificial, ¿no? La que esté ayudando a rescatar, entre comillas, las carreras de humanidades, ¿no? Ahora de repente como que parece que puede volver a ser algo atractivo estudiar, no sé, me lo invento, de filosofía, filología, ¿no? Porque hasta ahora, no sé si tú cuando hiciste el bachillerato de ciencias, si le dijiste a tu familia, oye, quiero irme por la rama de humanidades, aquello fue un trauma, ¿no? Porque como la niña va a ser pobre, desempleada, en fin, todos los prejuicios que vienen asociados con este tipo de carreras, ¿no? Sí, no voy a ahondar en ese tema, pero sí. Em, Creo, de todas formas, que hay un poco de desconexión. Creo que en las esferas altas sí que esferas altas, me refiero ya a profesionales un poquito más establecidos y demás, o gente que está metida en el mundillo de la IA, sí que está reclamando el valor de las humanidades, porque estamos viendo que tenemos entre manos una tecnología muy potente Mm. y que no hacen falta solamente mentes que desarrollen la parte técnica, sino mentes que piensen, vale, ¿qué vamos a hacer con ella, ¿no? Por tanto, creo que efectivamente la filosofía, las humanidades, la literatura, la filología tienen ahí aporte, sin duda. Creo que los chavales de secundaria que se plantean meterse en estas carreras todavía no lo ven claro. De hecho, bueno, tengo contacto con mis profesores de filología de la Universidad de Navarra, que es la universidad en la que estudié yo. Tengo una muy buena relación con algunos de esos profesores que están remodelando el programa de estudios y me cuentan, miren, es que es muy raro para empezar, que alguien llegue a la carrera de filología pensando en lingüística. La mayoría llegan por literatura, como también fue mi caso. Y es aún más raro que llegue a alguien que luego se quiere dedicar a la lingüística computacional, por ejemplo. Entonces, creo que también hace falta que las generaciones más jóvenes, las que todavía están en el instituto, vislumbren estas oportunidades. Mm. De que, oye, si te quieres dedicar a la IA, también puedes estudiar filología o también puedes estudiar periodismo. Entonces, bueno, creo que todavía estamos pronto, ¿no? Y hace falta labor de divulgación para que todo este llegue.
Porque una cosa es, además, la formación reglada, ¿no? O más formal, y luego está el desarrollo de las competencias y habilidades, ¿no? Yo ahí, si alguien te preguntara, un chaval joven, ¿no? Que está en la carrera, me da igual la que sea, y te dijera, oye, miren, ¿cuáles son esas habilidades que tú crees que sí o sí, independientemente de mi área profesional, voy a necesitar desarrollar para trabajar en los próximos 10, 15 años? ¿Cuáles serían esas habilidades y competencias? Te estoy haciendo preguntas difíciles, lo sé, pero sé que eres capaz de sacarla adelante. No sé, responder todavía responder, lo que no sé si mi opinión es la mejor fundamentada, pero en fin, por cuestiones técnicas, creo que, mira, la IA sí que es una herramienta que deberíamos aprender a usar todos. Hay un informe muy interesante que sacó en mayo de este año en Microsoft junto con LinkedIn, que analizaba cuáles son, bueno, cuál es el futuro de la IA o cuál es el impacto de la IA en el mercado laboral. Ujú. Y descubrieron 3 estadísticas que a mí me parecen vertiginosas. Números aproximados, ¿vale? Pero me voy a confundir por 5 puntos porcentuales, no más. O sea, me sé Sí. bastante bien los números, tal vez no el número exacto. El 77% de los líderes entrevistados, es decir, perfiles altos que están contratando, afirmaba que las personas jóvenes van a acceder a puestos de responsabilidad de forma muchísimo más rápida gracias a la IA. Es decir, si tú controlas la IA, te pone en un plano en el que de repente te van a dar más responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque vas a tener un asistente ayudándote en tu trabajo, ¿no? Y las tareas que antes se le encargaban a un junior recién salido de la carrera o a un becario, igual ahora se le encargan a la IA y tú ya Ujú. tienes más responsabilidades. Eso por un lado, es un catalizador para avanzar en la carrera profesional. El 71% de ellos decía que contrataría a alguien antes a alguien que tenga conocimientos de IA y menos experiencia que alguien que tenga más experiencia sin ningún conocimiento de ella. También muy revelador. Y para mí el dato más contundente, y este sí que te digo el porcentaje exacto, son el 66% de los líderes entrevistados, es decir, 2 de cada 3, decían que ya no contratarían a alguien que tuviera cero conocimientos de ella. Es decir, el conocimiento de ella prácticamente se ha vuelto un requisito a la hora de contratar. Es el nuevo inglés. Eso efectivamente, mira, no lo había pensado así, pero es buenísimo. Entonces, creo que nociones básicas de IA tenemos que desarrollarlas todos. Ya digo, esto no es específico para el nicho de las humanidades ni de marketing, no, es en todas las disciplinas. Eso por un lado. Y luego o sea, esto es como un tópico, ¿no? Pero creo que tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que seguir aprendiendo, sí o sí. Esto es algo que creo que tenemos que estar actualizándonos todo el rato, no solo en el campo de la IA, como decía Ujú. antes también, para ir aprendiendo de otras disciplinas. Em, y como consejo, tener nociones empresariales o de marketing, ventas, finanzas básicas, creo que ayuda para cualquier trabajo. Pues yo creo que nos dejamos muchos titulares, ¿no? Sobre la mesa, miren, muchas ideas. El concepto este de profesional híbrido, ¿no? El de que tenemos que ser capaces de trabajar en muchas áreas diferentes, ¿no? El romper ese prejuicio contra las humanidades, que ya no son una condena a la cola del paro, afortunadamente, ¿no? Realmente nunca lo han sido. Siempre ha habido ahí un prejuicio y luego si tiramos de datos, realmente la realidad nos muestra cosas muy diferentes, ¿no? Pero es verdad que ahora ya, gracias, como tú dices, a las herramientas de inteligencia artificial generativa, pues tenemos ese reimpulso, ¿no? Pues lo dicho, Miren Aguirre Gómez Corta, muchísimas gracias por estar con nosotros en Educa tu Futuro y te vamos a seguir mucho en LinkedIn porque cada publicación que haces es una pieza de conocimiento muy interesante. Muchas gracias, Jaime. Te agradezco el rato de la entrevista. Aprovecho también para decir que además de LinkedIn, todas las semanas comparto en mi newsletter pequeños recursos, tutoriales y demás, que es un poco donde ofrezco información más profunda y Ujú. más detallada, con guías, recursos y demás. Así que animo a la gente que le interese, si quiere apuntarse a la newsletter, pues será bienvenida. Pues claro que sí. Pues mire, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime. Me gusta mucho el trabajo que estáis haciendo, o sea que gracias por Gracias. tenerme.